Ella le envía un mensaje al jefe de la mafia por error. Minutos después, autos negros rodean su casa. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Disfrútala. La lluvia de otoño golpeaba contra la ventana del pequeño departamento de Camila Serrano como si fueran dedos impacientes, siguiendo el mismo ritmo acelerado de su corazón. Mientras escribía en su celular, la tenue luz de la pantalla iluminaba las ojeras marcadas bajo sus ojos. 3 noches enteras sin dormir, cuidando a Isabela, su hija de apenas 4 años, que al fin descansaba tranquila en la recámara. La fiebre le había dado una tregua. Camila se recargó más en los cojines gastados del sillón de segunda mano. El aroma a talco para bebé y suavizante barato la envolvía en una rutina familiar. Por favor, una prórroga más, murmuró en voz baja mientras terminaba de escribir el mensaje. Era para Raúl Méndez, su ex y padre ausente de la niña. 3 meses sin pagar la manutención, justo cuando la renta estaba por vencer. Y como siempre, desaparecido. Ella necesitaba recordarle que tenían una hija, que estaban ahogándose. El radiador viejo en la esquina soltaba ruidos metálicos, incapaz de calentar el lugar frente al frío que se colaba por las paredes del edificio. Isabela necesita medicina. La renta vence mañana. Prometiste 1.200 esta semana. Camila dudó un segundo antes de presionar enviar. Su desesperación le ganó y mandó otro mensaje más arriesgado. Sé que recibiste dinero del trabajo con los Bellini. No me obligues a llamarlos directamente. Era una amenaza vacía. Apenas sabía ese apellido porque Raúl lo había mencionado en una pelea, asegurando que pronto tendría un gran pago. Como siempre, promesas rotas de un hombre experto en decepcionar. Dejó el celular sobre el sillón y se llevó las manos a las sienes, tratando de calmar la punzada constante en su cabeza. La luz del foco parpadeó encima de ella, un recordatorio más de todo lo que en su vida pendía de un hilo. Entonces sonó el celular. Camila dio un brinco. Su corazón se aceleró mientras tomaba el aparato con torpeza, casi dejándolo caer. No era Raúl. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Solo 3 palabras. ¿Quién eres? La sangre se le heló. Había escrito mal el contacto en medio de su cansancio. Había mandado el mensaje equivocado a alguien que no conocía. Tragó saliva y escribió rápido. Perdón, número equivocado. Ignore este mensaje, por favor. La respuesta llegó de inmediato. ¿Trabajo Bellini? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Camila quiso soltar el celular, pero sus dedos no respondían. No debía contestar, lo sabía. Aún así, escribió. Mi ex trabaja con alguien de ese nombre. Fue un error, disculpe. Tu nombre. Ahora. El tono exigente la hizo temblar. El corazón le retumbaba en los oídos. Contestó con dedos inseguros. De verdad, fue una confusión. Lamento molestarlo. Los 3 puntitos aparecieron en la pantalla. Se borraron. Volvieron a aparecer. ¿Dirección? Camila dejó caer el celular sobre el sillón, las manos temblorosas. Afuera, la lluvia arreció contra los vidrios como si acompañara su pánico. Se apretó el suéter alrededor de los hombros y caminó hacia la habitación de Isabela. La pequeña dormía tranquila, su respiración pausada y ligera. La fiebre había bajado. Camila le acomodó los rizos castaños claros y encendió la lamparita de unicornio que iluminaba el cuarto con un resplandor lila. Ese momento le dio un poco de paz. Hasta que el celular volvió a vibrar. Una y otra vez. Con miedo, regresó a la sala y leyó los mensajes sin atreverse a tocar el aparato. Ya sé quién eres. Camila Serrano. Su nombre completo aparecía en la pantalla. Sintió como el aire le faltaba. Calle Magnolia, número 1422, departamento 3B. Su dirección. El aliento se le atoró en la garganta. Tu hija ya se siente mejor. El celular se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El frío recorrió todo su cuerpo. ¿Cómo sabían de Isabela? ¿Cómo sabían de su enfermedad?
con manos temblorosas lo recogió. Pensó en que Raúl le estaba jugando una broma macabra. O quizá había metido a los dos en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Se acercó a la ventana, levantó un poco la persiana y miró hacia la calle. El asfalto mojado reflejaba la luz de los faroles. No había nadie a la vista. Se obligó a creer que era paranoia. Hasta que lo vio. Un vehículo negro, una camioneta enorme, estacionándose frente al edificio. Las luces se apagaron, pero el motor siguió encendido. El humo del escape formaba nubes blancas en el aire frío. Después llegó otro vehículo idéntico, y luego otro más. En pocos minutos, 5 camionetas negras rodeaban el edificio como si lo cercaran. El celular vibró de nuevo. Ya voy subiendo. No era una pregunta. Era una sentencia. Camila retrocedió de la ventana, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. El timbre del edificio llevaba meses descompuesto, pero de nada servía. Alguien capaz de encontrar su nombre, dirección y hasta el estado de salud de su hija en minutos no se detendría por un simple portero dañado. Los pasos comenzaron a sonar en la escalera. Lentos. Firmes. Seguros. Cada eco acercaba la pesadilla a su puerta. Camila miró la cerradura barata de la puerta, apenas un cerrojo y una cadena floja. Era como papel contra lo que se avecinaba. Los pasos se detuvieron justo frente a su departamento. El silencio duró unos segundos eternos. No tocaron. El celular se iluminó de nuevo. Abre la puerta, Camila. Ella apretó el aparato contra su pecho, retrocediendo hasta casi entrar al pasillo que llevaba al cuarto de su hija. Pensó en despertarla y esconderla, ¿pero dónde? Vivían en el tercer piso, sin salida de emergencia ni escaleras traseras. Entonces sí sonó un golpe, suave, controlado. No un puñetazo desesperado, sino un llamado calculado. El celular volvió a vibrar. No vine a lastimarte. Ni a ti ni a Isabela. Pero tenemos que hablar de Raúl. Camila tragó saliva. Nadie lo llamaba Raúl, todos lo conocían como Rulo. Solo su madre lo llamaba así. Contra todo instinto, sus pies la llevaron hacia la puerta. Su mano temblaba sobre el seguro. Algo en ella sabía que no había salida. Giró la cerradura. Lo primero que vio fue la silueta de un hombre alto, hombros anchos, traje impecable. La luz del pasillo iluminaba su figura, dejando su rostro a medias en sombra. Junto a él, otro sujeto más corpulento permanecía en silencio, vigilando cada rincón con ojos entrenados. El primero dio un paso hacia adelante. Sus facciones quedaron al descubierto, mandíbula marcada, barba de un día y unos ojos azules tan intensos que parecían leerle el alma. Camila Serrano, dijo con voz grave. No preguntó, afirmó. ¿Quién es usted? Preguntó ella con voz quebrada. Una sonrisa apenas torcida apareció en su rostro, más depredadora que amable. Mi nombre es Adriano Bellini. Y tu ex me robó algo muy valioso. La respiración de Camila se detuvo. La amenaza no era una ilusión. Estaba ahí, de pie, en la entrada de su departamento. Camila quiso cerrar la puerta por reflejo, pero la mano de Adriano Bellini se interpuso. No empujó con violencia, solo colocó la palma contra la madera, deteniendo el movimiento con una facilidad inquietante. Eso no sería prudente, murmuró con calma, aunque su mirada azul era pura advertencia. El hombre que lo acompañaba, corpulento como un muro humano, permanecía detrás de él. Su simple presencia bastaba para helar la sangre. Camila temblaba, pero no se movió. Mi hija está aquí, susurró, como si eso pudiera hacerlo retroceder. Los ojos de Adriano brillaron un instante. Bajó el tono de su voz. Entonces procuremos que siga durmiendo tranquila. El nombre de Isabela en los labios de ese desconocido le heló el corazón. Era distinto leerlo en un mensaje a escucharlo salir de su boca. No sé nada de Raúl, dijo Camila, la voz quebrándose. Hace meses que no lo veo. Apenas responde mensajes. Adriano la estudió en silencio, como si pesara cada palabra.
Sin embargo, lo suficiente para nombrarme, respondió con calma. Ella cerró los ojos con fuerza. Sí, lo había hecho. En un arranque de desesperación, había escrito Bellini en ese mensaje que nunca debió salir. Fue una tontería, estaba desesperada, él me prometió dinero, pensé que con eso reaccionaría, balbuceó. El segundo hombre, que se mantenía firme como estatua, recibió una llamada en un auricular discreto. Respondió con un murmullo en otro idioma que Camila no entendió. ¿Puedo pasar?, preguntó Adriano, aunque su tono no dejaba margen a una negativa. Camila retrocedió, el corazón en la garganta. Él entró con paso seguro, llenando la pequeña sala con su presencia. El otro, que supo después se llamaba Marco, se quedó afuera, vigilando el pasillo. El departamento de Camila parecía aún más diminuto con ese hombre ahí, traje impecable en medio de los cojines gastados y los juguetes esparcidos de Isabela. Adriano recorrió el lugar con la mirada, sin mostrar asco ni burla, solo una fría observación. Dime qué se llevó Raúl, ordenó, clavando sus ojos en ella. Camila se abrazó a sí misma. No lo sé. Le juro que no lo sé. Solo sé que hablaba de un trabajo grande, de un dinero fácil, pero nunca trajo nada a casa. Adriano desabrochó un botón de su saco con un movimiento lento y se sentó en la silla frente al sillón. Raúl Méndez no se llevó dinero. Se llevó información. Y la clase de información que pone a familias enteras en riesgo. La palabra familias le apretó la garganta. ¿Cómo puede afectarnos a nosotras? Yo no tengo nada que ver con sus negocios. Adriano la observó un momento, luego caminó hasta una repisa y tomó un portarretratos donde Camila aparecía abrazando a Isabela en un parque. Miró la foto con detenimiento, sus dedos rozando el marco con una suavidad inesperada. Tu hija tiene tu sonrisa, comentó en voz baja. Camila dio un paso al frente. No la mencione. Por favor. Él dejó el marco en su lugar y volvió a mirarla. No estoy amenazándola, Camila. Solo quiero que entiendas que Raúl puso un blanco sobre ambas. Hay otros buscando lo que él robó, y créeme, no serán tan pacientes como yo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Esto es paciencia? ¿Rodear mi edificio con camionetas negras, irrumpir en mi casa en medio de la noche y asustar a mi hija, eso le parece paciencia? Adriano entrecerró los ojos. Si quisiera asustarte, créeme que lo sabrías. Se incorporó, su altura obligándola a alzar el rostro para mantenerle la mirada. Yo puedo protegerlas. A las dos. Pero necesito tu cooperación. Camila tragó saliva. La idea de confiar en un hombre como él era absurda, pero la alternativa era peor. ¿Qué quiere de mí? Que me ayudes a encontrar a Raúl antes que mis enemigos lo hagan. Camila negó con la cabeza. Ni siquiera contesta mis llamadas. Apenas me manda mensajes para pedirme tiempo. No sé dónde está. Adriano se inclinó apenas, acercándose lo suficiente para que Camila sintiera la fuerza de su presencia. Entonces haz que él te busque a ti. Tienes algo que todavía le importa. Camila lo entendió al instante. No, mi hija, no. No pienso usarla como carnada. La expresión de Adriano se endureció. Escúchame bien, Camila. Si los Voronin llegan a Raúl primero, ellos sí usarán a Isabela. Y no de una forma que quieras imaginar. El nombre le resultaba extraño, pero comprendió de inmediato. ¿Quiénes son los Voronin? La mafia rusa, respondió él con naturalidad. Si ellos lo encuentran, no dudarán en arrastrarte a ti y a tu hija al juego. Camila apretó los puños. ¿Y qué propone entonces? Vengan conmigo. Ahora. Te llevo a un lugar seguro. Desde ahí contactas a Raúl. Le dices que necesitas verlo, que Isabela pregunta por él, que estás en problemas. Camila lo miró con rabia contenida. Usted quiere que lo atraiga hacia usted. Quiero que lo atraigas hacia la verdad, corrigió Adriano, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. Ella dio un paso atrás. ¿Y si me niego? Él se enderezó, ajustando el saco. Entonces retiro a mis hombres.
Y cuando otros toquen tu puerta, ya no tendrás a nadie que se interponga. La amenaza era clara, aunque envuelta en seda. En ese momento, un débil llanto se escuchó desde el cuarto de Isabela. Camila corrió hacia allí, dejando atrás a Adriano. La niña estaba sentada en la cama, abrazando a su conejo de peluche. «Mami, tengo sed», murmuró con voz ronca. Camila la abrazó fuerte, acariciando su cabello rubio. «Todo está bien, mi amor». Adriano apareció en la puerta, su presencia llenando el marco. La mirada azul se suavizó un instante al ver a la niña. «Vamos a cuidarte, pequeña», dijo en voz baja. Isabela se escondió entre los brazos de su madre. Camila levantó la vista, con un gesto de furia. «No la toque». Adriano asintió lentamente. «Prepara una maleta. Solo lo esencial para unos días». Camila lo sostuvo con la mirada, respirando agitada. 5 minutos, agregó él, mirando su reloj. Después de eso, nos vamos. Camila supo que no tenía elección. Camila abrió el closet con manos temblorosas y sacó una pequeña maleta. Metió a toda prisa unos pantalones, camisetas, la medicina de Isabela y el conejo de peluche que nunca soltaba. Todo mientras la niña, todavía somnolienta, preguntaba con voz ronca. ¿A dónde vamos, mami? Camila forzó una sonrisa. De paseo, cariño. Unos días nada más. Isabela se abrazó más fuerte a Pelusín, aún con los ojos pesados por la fiebre reciente. Al volver a la sala, Adriano ya hablaba en voz baja por un auricular casi invisible. Cuando la vio con la maleta, colgó de inmediato. ¿Lista?, preguntó. Camila asintió, aunque por dentro se moría de miedo. Marco abrió la puerta y la escoltó por el pasillo. El edificio parecía más silencioso que nunca, como si todos los vecinos contuvieran la respiración. Solo una puerta se abrió de golpe, la de doña Matilde, la vecina de cabello blanco que siempre cuidaba a Isabela cuando Camila trabajaba horas extra. ¿Todo bien, Camila?, preguntó con voz preocupada al verlos. Camila tragó saliva y obligó a su boca a formar una sonrisa. Sí, todo bien. Solo, trámites del trabajo. Adriano inclinó un poco la cabeza hacia la señora. Perdón por la hora. No queríamos alarmar a nadie. Su voz cambió de tono, cálida y cortés, casi encantadora. Doña Matilde pareció tranquilizarse, aunque sus ojos azules se quedaron fijos en Camila un segundo más, como si supiera que había algo que no cuadraba. Al final, cerró la puerta con un suspiro. Camila descendió las escaleras entre Adriano al frente y Marco atrás. Sentía que iba escoltada como una prisionera. Afuera, la lluvia había parado, pero el suelo seguía brillante bajo la luz de los faroles. Las camionetas negras seguían ahí, una frente al edificio con las puertas traseras abiertas. El chofer los esperaba con semblante serio. Isabela se aferró a la mano de su madre. Mami, tengo miedo. Camila se agachó y la abrazó fuerte. Es solo un coche grande, como en las películas. Vamos a estar juntas, ¿sí? La subió al asiento trasero y se acomodó a su lado. Adriano entró después y el portazo retumbó en su pecho como un sello irrevocable. Arranca, Vincent, ordenó con voz baja. El motor rugió y la caravana se puso en movimiento. 2 camionetas al frente, otras detrás. Camila miraba por la ventana cómo se alejaban de la calle que había sido su hogar, el corazón encogido. ¿A dónde nos lleva?, preguntó en un susurro. A un lugar seguro, respondió Adriano sin apartar la vista del camino. El silencio llenó el interior. Solo se escuchaba la respiración pausada de Isabela, que poco a poco volvió a quedarse dormida en el regazo de su madre. Camila acarició el cabello rubio de la niña, sin dejar de observar a Adriano de reojo. Había algo perturbador en su calma. No parecía un hombre nervioso por tener a una mujer y una niña en su camioneta a mitad de la noche. Al contrario, irradiaba control absoluto. Esto es un secuestro, murmuró Camila, más para sí misma que para él. Adriano giró apenas la cabeza y la miró fijamente. Si fuera un secuestro, no te habría dejado empacar.
ni traer a tu hija contigo. Las palabras la dejaron sin respuesta. El trayecto se alargó. El paisaje urbano dio paso a avenidas anchas, luego a colonias con casas grandes y muros altos. Finalmente, la caravana entró por un portón de hierro que se abrió en cuanto los vigilantes los reconocieron. El camino estaba flanqueado por jardines iluminados discretamente. Al fondo, una mansión moderna se levantaba imponente, con ventanales de vidrio y paredes de piedra clara. «Bienvenida a mi casa», dijo Adriano al bajar del vehículo. Camila apretó más fuerte a Isabela contra su pecho. No había vuelta atrás. Un ama de llaves de cabello canoso salió a recibirlos. Su porte elegante imponía respeto. «Señor Bellini, la suite del ala este está lista», informó con voz serena. «Gracias, Teresa», respondió él, tocándole el hombro con familiaridad. Luego, hacia Camila. «Ella los llevará a descansar». Camila dudó un segundo, pero siguió a Teresa escaleras arriba. El pasillo estaba adornado con cuadros y lámparas de diseño. Todo olía a limpieza y a riqueza. Llegaron a una habitación enorme, con cama matrimonial, un cuarto contiguo más pequeño para la niña y un baño digno de hotel de lujo. Camila recostó a Isabela en la cama grande. La niña, sin despertarse del todo, abrazó a Pelusín y se acurrucó. Teresa apareció con una toalla húmeda. «Para la fiebre, aunque parece que ya está bajando. Hay pijamas limpias en el cajón. Y si necesita comida, la cocina está disponible a cualquier hora». Camila apenas logró un gracias ahogado. Cuando la mujer se retiró, recorrió la habitación con la mirada. Todo era perfecto, pero en el fondo no dejaba de ser una jaula de oro. Se cambió de ropa y se acostó junto a Isabela. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba. Cada sonido en el pasillo, cada sombra proyectada por la lámpara la mantenía alerta. Finalmente, el amanecer asomó tímidamente entre las cortinas. Isabela se despertó más animada. «¿Es un hotel, mami?», preguntó, corriendo de un lado a otro. «Algo así», respondió Camila, fingiendo naturalidad. «Vamos a quedarnos unos días». Unos golpes suaves en la puerta la hicieron tensarse. Era Teresa con una charola. «El desayuno». «Y el doctor ya llegó para ver a la niña». Camila frunció el ceño. «¿Qué doctor?» «El doctor Petrovich. Atiende a la familia Bellini desde hace años». Detrás de Teresa apareció un hombre de mediana edad, de lentes metálicos y sonrisa amable. «Buenos días, señora Serrano. ¿Puedo ver a Isabela?». Camila dudó, pero la ternura en los ojos del médico y la naturalidad con que saludó a la niña la tranquilizaron. Isabela se dejó revisar la garganta y los oídos sin protestar. «Una infección leve», explicó el doctor. «Nada grave. Le dejaré antibióticos y en un par de días estará mejor». Camila respiró aliviada. El doctor se despidió, y Teresa la miró con seriedad. «El señor Bellini desea hablar con usted en su estudio. Yo me quedaré con la niña». «No», respondió Camila al instante. «No me separo de ella». Teresa la miró con calma. «Si él quisiera apartarlas, no necesitaría pedírmelo. Pero confía en que usted vendrá por voluntad propia». Camila dudó, mirando a Isabela, que ya disfrutaba del chocolate caliente que Teresa le había servido. Finalmente, accedió. El estudio estaba en la planta baja, un espacio de madera oscura y libros de pared a pared. Adriano la esperaba de pie junto a un ventanal, vestido ahora con un suéter oscuro y pantalón casual. «¿Dormiste algo?», preguntó. «Lo justo», respondió Camila, cruzándose de brazos. «¿Qué quiere ahora?». Él se acercó a un escritorio y colocó unas fotos sobre la superficie. Camila se aproximó y se quedó helada. Eran imágenes de ella y de Isabela en diferentes lugares, saliendo de la escuela, en el parque, entrando al edificio. «¿Qué es esto?». «Las encontramos en el departamento de Raúl esta mañana. Junto con fotografías de hombres muy peligrosos». Adriano señaló otras imágenes de sujetos trajeados. «Son líderes de los Voronin». Camila apretó los labios,
sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Está diciendo que Raúl nos vigilaba? ¿Qué planeaba? Adriano asintió con seriedad y sacó algo más, una mochila infantil con unicornios. Camila la reconoció al instante. Esa era de Isabela, exclamó, llevándosela de las manos. Al abrirla encontró un pasaporte de la niña, ropa pequeña y un sobre lleno de billetes. Las lágrimas le nublaron la vista. Iba a llevársela. Adriano la observó con una dureza mezclada con compasión. Necesito que lo entiendas, Camila. Raúl ya no es solo un irresponsable. Es un riesgo para ustedes. Y si no lo detenemos, lo que hizo podría costarles la vida. Camila apretó el pasaporte contra su pecho, temblando. Entonces dígame qué debo hacer. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra taco en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Camila no dejaba de mirar aquella mochila infantil en sus manos. El pasaporte de Isabela, la ropa doblada con cuidado, los billetes ocultos en el sobre, todo indicaba que Raúl había planeado llevársela sin avisar. El hombre al que alguna vez había amado y con quien había formado una familia estaba dispuesto a usar a su propia hija como ficha de negociación. Adriano la observaba en silencio desde el otro lado del escritorio, como un depredador que espera a que su presa termine de darse cuenta de que está acorralada. Necesito que coopere conmigo, dijo él con voz grave. Es la única forma de proteger a tu hija. Camila levantó la mirada, los ojos vidriosos. ¿Y cómo se supone que lo haga? Adriano le acercó un teléfono elegante, sin carcasa, con apariencia nueva. Vas a llamarlo. Vas a decirle que sabes lo que estaba planeando y que si quiere ver a Isabela, debe encontrarse contigo. Camila dudó. ¿Y si sospecha? Raúl no es tonto, sabe que no lo haría sola. Adriano se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en el escritorio. Tienes algo que él quiere. Y es lo único que puede hacer que aparezca, su hija. Créeme, irá. Camila apretó el celular entre las manos. Por un momento pensó en negarse, en tirar el aparato y gritar que no pensaba prestarse a los juegos de nadie. Pero la imagen de Isabela, tan vulnerable, fue suficiente para callar su rebeldía. Marcó de memoria el número de Raúl. El tono de llamada retumbó en su oído. Contra todo pronóstico, respondió al segundo timbrazo. ¿Quién habla? Dijo una voz áspera y agitada. Soy yo, Raúl. Un silencio. ¿Camila? ¿De dónde sacaste este número? No es el tuyo. Ella respiró hondo, intentando que su voz no temblara. No importa de dónde lo saqué. Tenemos que hablar. ¿Estás bien? ¿Y la niña? No empieces, lo interrumpió, con un filo en la voz que lo sorprendió incluso a él. No intentes hacerte el preocupado ahora. Sé lo de la mochila, el pasaporte y el dinero. Al otro lado de la línea, Raúl se quedó callado. Luego soltó un resoplido nervioso. ¿No es lo que crees? Ah, ¿no? ¿Entonces qué era? ¿Un paseo sorpresa a otro país? Ironizó Camila. ¿O un plan para usar a tu hija como seguro mientras escapas de la gente a la que le robaste? ¿Quién te dijo eso? Preguntó Raúl de golpe, como si hubiera olvidado disimular. Camila lanzó una mirada a Adriano, que permanecía inmóvil, con los ojos fijos en ella. No importa quién, respondió. Lo que importa es que te descubrí. Y ahora vas a escucharme, si quieres ver a Isabela, nos vemos esta noche. ¿Dónde? Preguntó él con desesperación. Camila dudó. Adriano le hizo una seña con la mano, indicándole que hablara. En una cafetería, la Bluebird, sobre Insurgentes, improvisó ella, tratando de sonar firme. A las 8 en punto. Raúl tardó en responder. No me gusta. Muy público. Ese es el punto, replicó Camila con dureza. Si quieres verla, será ahí. O no la verás nunca más. Un silencio pesado llenó la llamada. Luego, la voz de Raúl sonó más baja, casi suplicante.
Camila, entiéndeme, hice todo esto por ustedes. No quería que nos faltara nada. Ella apretó los dientes. Si de verdad quieres que te crea, preséntate esta noche. Y lleva lo que robaste. Raúl soltó un resoplido tembloroso. Está bien. Pero quiero verla con mis propios ojos. Ya veremos, dijo Camila antes de colgar. El silencio en el estudio fue aplastante. Adriano tomó el celular de sus manos y lo guardó en su bolsillo. Lo hiciste bien, dijo con una leve inclinación de cabeza. Muy convincente. Camila lo fulminó con la mirada. No estaba actuando. Todo lo que le dije era cierto. Adriano se levantó de su asiento, caminó hasta quedar frente a ella y habló con voz más baja. Ahora entiendes por qué necesitas mi ayuda. Raúl no es el hombre que creías. Y si los Voronin se adelantan, ni tú ni Isabela tendrán oportunidad. Camila cruzó los brazos. Y si usted consigue lo que quiere, ¿qué pasará con nosotras? Adriano la sostuvo con la mirada, seria pero sin agresividad. Cumpliré mi palabra. Nuevas identidades. Dinero suficiente para empezar de nuevo. Podrán desaparecer de la vista de todos, incluido Raúl. Ella lo miró fijamente, tratando de descubrir alguna mentira en su rostro. Quiero verlo escrito, exigió. Para su sorpresa, Adriano asintió sin dudar. Sacó una hoja de papel elegante de un cajón y escribió con una caligrafía precisa un acuerdo sencillo. Él se comprometía a proveer seguridad, nuevas identidades y un fondo económico a cambio de su cooperación para recuperar lo que Raúl había robado. Firmó con un trazo firme y se lo tendió. Camila lo tomó, incrédula. ¿Así de fácil? Mi palabra y mi firma valen más que la de cualquier juez, respondió con calma. Ella guardó el papel doblado en su bolsillo, aún sin fiarse del todo. Espero que cumpla, dijo con frialdad. Adriano se enderezó y caminó hacia la puerta. Prepara lo necesario. Esta noche, Raúl caerá en su propia trampa. Las horas pasaron lentas. Camila permaneció con Isabela en la habitación, intentando aparentar normalidad. La niña, ajena a todo, jugaba con un rompecabezas mientras su madre repasaba una y otra vez en la mente la conversación telefónica. Cuando cayó la tarde, Teresa entró discretamente con un vestido sencillo y ropa limpia para Camila. El señor Bellini pidió que se cambiara. ¿Quiere que me disfrace para su teatro?, preguntó ella con sarcasmo. Teresa solo arqueó una ceja. Quiere que estés cómoda y preparada. No es un teatro, es una estrategia. Camila suspiró, agotada. Sabía que no tenía salida. Se cambió en silencio. El vestido le quedaba bien, demasiado bien para la situación, lo que la hizo sentirse vulnerable. Isabela bostezó y Camila la acostó temprano. ¿Nos vamos de nuevo, mami?, preguntó con vocecita débil. No, cariño. Hoy no. Tú te quedas a dormir. Yo voy a salir un momento, pero regreso pronto. La niña abrazó a Pelusín y cerró los ojos con confianza. Camila le dio un beso en la frente y se obligó a sonreír. Adriano apareció minutos después, impecablemente vestido con un traje oscuro. El aire a su alrededor parecía más frío, como si hubiera dejado atrás toda apariencia de amabilidad. Es hora, dijo, sin adornos. Camila lo miró fijo. No pienso acercarme a Raúl. Adriano la observó unos segundos y luego asintió. No es necesario. Solo necesitábamos que él creyera que lo harías. Mis hombres estarán en el lugar. Un escalofrío recorrió a Camila. Raúl estaba a punto de caer en una red de la que quizá no saldría vivo. Y todo porque ella había marcado un número equivocado aquella noche. Se abrazó a sí misma y susurró. Solo quiero que mi hija esté a salvo. Adriano la miró, y por primera vez, en sus ojos azules brilló un destello distinto. No era compasión, pero sí una especie de respeto. Por eso estamos haciendo esto, respondió con firmeza. Y sin decir más, salió del cuarto, dejándola sola con el peso de la decisión. La cafetería Bluebeard estaba iluminada con luces cálidas que contrastaban con el aire frío de la noche en la Ciudad de México.
A esa hora, quedaban pocos clientes. Un par de estudiantes con laptops, una pareja discutiendo en voz baja y un hombre mayor leyendo el periódico. Parecía un lugar tranquilo, pero lo que se avecinaba estaba lejos de serlo. Adriano había desplegado a sus hombres con precisión quirúrgica. 2 dentro, camuflados como clientes comunes, otros 2 vigilando la entrada, y Marco en la esquina de la calle con vista directa al interior. Él mismo ocupaba una mesa apartada, de espaldas a la pared, con la vista panorámica de todo el local. Camila no estaba con ellos. Se había quedado en la mansión con Isabela, bajo el cuidado de Teresa. Había protestado, había exigido ir, pero Adriano fue tajante. No arriesgaré a tu hija ni a ti en un lugar público. Ya cumpliste con lo necesario. La frase, aunque fría, le había dado un extraño alivio. Aún así, Camila no podía quedarse tranquila. Pasaba de un lado a otro en la suite, incapaz de dejar de imaginar cómo terminaría esa noche. En la cafetería, el reloj marcó las 8:15 cuando Raúl apareció. Llevaba una gorra negra y una chaqueta que lo hacían parecer más delgado de lo que era. Sus ojos se movían con rapidez, escaneando el lugar. Estaba nervioso, demasiado nervioso. Se sentó en la mesa indicada, la más cercana a la ventana. No vio a Camila, lo que lo hizo tensarse aún más. Sacó su celular y empezó a escribir un mensaje. Adriano lo observaba desde la distancia. Con un leve gesto, Marco y otro hombre se adelantaron, bloqueando discretamente la salida trasera. Raúl levantó la vista y, en ese instante, reconoció al propio Adriano sentado al fondo. Sus labios se movieron en un insulto ahogado y trató de levantarse, pero 2 de los hombres disfrazados de clientes ya se habían colocado a su lado. «Siéntate», ordenó uno en voz baja. Raúl, con la respiración agitada, volvió a caer en la silla. Miraba en todas direcciones, buscando una salida. No había ninguna. Adriano se levantó con calma y se acercó a su mesa. Los pocos clientes de la cafetería no sospechaban nada, todo parecía normal, como si fueran viejos conocidos reuniéndose a platicar. «Raúl», dijo Adriano con un tono suave, casi cordial. «Qué gusto verte». El rostro de Raúl se tornó pálido. Yo no quería problemas». Adriano sonrió apenas, aunque sus ojos seguían siendo hielo. «Los problemas comenzaron cuando pensaste que podías robarme». Raúl bajó la voz, mirando a los lados con paranoia. «No sabes lo que está en juego. No se trata solo de ti, Adriano». «Claro que lo sé», interrumpió él. «Por eso estoy aquí y no los Voronin. Agradece que haya sido yo quien respondió a esa llamada y no ellos». El nombre hizo que Raúl tragara saliva. «Ellos me siguen. Los he visto. Me ofrecieron dinero, más del que tú jamás me hubieras dado». Adriano se inclinó hacia él, su voz apenas un susurro cargado de amenaza. «Y al aceptar su dinero, firmaste tu sentencia». Raúl se tensó, apretando los puños. «No entiendes. Si no les daba algo, me iban a matar. Yo solo quería ganar tiempo, salir del país con mi hija». La furia se encendió en Adriano, pero su voz no se alteró. «¿Tu hija?», repitió con un tono que helaba la sangre. «Planeaba secuestrar a Isabela para usarla como escudo. ¿Eso llamas protegerla?». Raúl bajó la mirada, incapaz de responder. Adriano se enderezó y dio un leve gesto a Marco. El guardaespaldas puso una carpeta sobre la mesa. Raúl la abrió con manos temblorosas, eran fotos impresas de su propio departamento, la mochila de unicornio, el pasaporte de la niña, todo lo que habían encontrado. «Esto, no lo entiendes», balbuceó. «Si no hacía algo, todos íbamos a morir». Adriano lo miró con desprecio. «La diferencia es que ahora solo uno de nosotros va a morir. Y depende de lo que digas». Raúl parpadeó, sudando frío. «¿Qué quieres saber? ¿Dónde está el dispositivo? Todo lo que robaste». Raúl dudó, apretando los labios. «No lo tengo. Lo entregué ya». Adriano lo fulminó con la mirada. «No me hagas perder la paciencia». Raúl levantó la vista, con un brillo de desesperación en los ojos.
Escucha, lo copié. No solo lo tengo yo. Hay más gente con esa información. La revelación hizo que Adriano frunciera el ceño. ¿Con quién lo compartiste? Con los Voronin, admitió, derrotado. Pero solo una parte. Pensé que podría negociar, que me darían protección. La ira de Adriano era palpable. Protección, repitió, con un deje de burla. Lo único que te darán es una tumba. Raúl se inclinó hacia adelante, suplicante. Ayúdame, Adriano. Dame una salida. Podemos arreglarlo. Tú te quedas con lo tuyo, yo desaparezco con mi hija. El golpe de la mano de Adriano contra la mesa hizo que el periódico del hombre mayor se sacudiera. Sin embargo, nadie se atrevió a mirar. Tu hija no es una ficha de negociación, dijo con voz baja y cortante. Y no volverás a verla hasta que pagues cada error que cometiste. Raúl se quedó sin aliento. Camila nunca te dejará usar a Isabela contra mí. Adriano se inclinó, su mirada tan intensa que parecía atravesarlo. Camila ya entendió quién eres realmente. Y si tuviera que elegir entre tu vida y la seguridad de su hija, no tengo dudas de lo que escogería. El silencio se prolongó unos segundos, roto solo por el sonido de la cafetera detrás del mostrador. Finalmente, Adriano hizo una seña a Marco. Llévatelo. Raúl intentó resistirse, pero dos hombres lo sujetaron por los brazos y lo sacaron de la cafetería como si fuera un cliente ebrio. Nadie sospechó nada. Adriano salió último, con paso sereno, mientras el convoy de camionetas negras esperaba afuera. En la mansión, Camila no había logrado apartarse de la ventana. Miraba hacia los jardines iluminados, esperando ver aparecer las luces de los vehículos en cualquier momento. Cuando escuchó el motor del convoy en la entrada, su corazón dio un brinco. Se precipitó al pasillo y vio cómo Marco y otros hombres bajaban a Raúl, esposado y con la cabeza gacha. Lo arrastraron hacia una zona lateral de la casa. Camila, con el estómago encogido, se volvió hacia Adriano cuando éste entró en el vestíbulo. ¿Qué pasó?, preguntó con voz baja. Adriano se quitó el saco, dejándolo sobre un sillón. Su expresión era impenetrable. Tu ex será más útil vivo, por ahora. Camila apretó los puños. ¿Qué significa eso? ¿Que va a cooperar? ¿O va a desear haberlo hecho? Ella lo miró con furia contenida. Si algo le pasa, Isabela sufrirá. No importa lo que él haya hecho, sigue siendo su padre. Adriano la sostuvo con la mirada. Y yo no pienso permitir que ese hombre vuelva a acercarse a tu hija. El tono de certeza en su voz la desarmó. Parte de ella quería protestar, pero otra parte sentía un extraño alivio. ¿Y ahora qué?, susurró Camila. Adriano caminó hacia ella y, por primera vez, bajó el tono con algo parecido a humanidad. Ahora lo que quiero es que descanses. Has hecho más de lo que pensé que serías capaz. Camila no respondió. Solo se giró y subió las escaleras hacia la habitación donde Isabela dormía plácidamente, como si nada hubiera pasado. La abrazó con fuerza, murmurando un deseo silencioso, que todo esto terminara pronto. En el sótano de la mansión, Raúl estaba sentado frente a una mesa metálica. Sus manos esposadas descansaban sobre la superficie fría. Marco permanecía de pie detrás de él, con los brazos cruzados. Adriano entró en la sala con calma, cerrando la puerta tras de sí. Empecemos de nuevo, dijo, sacando un encendedor de plata que encendió y apagó como un metrónomo. ¿Dónde está el resto de la información? Raúl tragó saliva, sabiendo que esa noche podía decidir si viviría o moriría. La sala del sótano estaba apenas iluminada por una lámpara de techo que colgaba sobre la mesa metálica. El zumbido de la electricidad era el único sonido hasta que Adriano encendió de nuevo su encendedor de plata. La pequeña flama iluminó su rostro por un instante, mostrando un gesto impasible. Raúl tragó saliva, incómodo en las esposas que le apretaban las muñecas. Marco permanecía inmóvil a su espalda, como una sombra. Te lo repito por última vez, dijo Adriano con voz calma, casi monótona. ¿Dónde está el resto de la información? Raúl bajó la mirada. Ya lo entregué.
Adriano apagó la flama con un chasquido y se inclinó hacia él. No juegues conmigo. Lo juro, balbuceó Raúl. No lo tengo todo. Solo copié una parte. El resto sigue en tu poder. Adriano frunció el ceño. ¿Y qué parte entregaste? Raúl dudó, mordiéndose los labios. Contactos. Nombres, cuentas bancarias. El silencio que siguió fue más pesado que un grito. Adriano lo sostuvo con la mirada hasta que Raúl empezó a temblar. ¿A quién se lo diste?, preguntó al fin. A los Voronin, admitió, la voz apenas audible. Pero no todo. Me guardé el archivo principal. Adriano apretó la mandíbula. ¿Dónde está? Raúl miró a los lados como si buscara una salida que no existía. En un disco duro. Lo escondí, en un casillero de la terminal de autobuses del norte. Adriano no pestañeó. Solo hizo un leve gesto y Marco salió del cuarto para coordinar la búsqueda. Raúl trató de aprovechar la salida del guardaespaldas para suplicar. Adriano, escucha. Yo no quería hacerte daño. Solo quería sobrevivir. Ellos me estaban presionando. Si no les daba algo, me mataban. El hombre del traje oscuro encendió de nuevo su encendedor, dejando que la flama reflejara en sus ojos azules. El problema es que en tu intento de sobrevivir, arrastraste a una mujer inocente y a tu propia hija a este desastre. Raúl abrió la boca, pero no encontró respuesta. Y eso, continuó Adriano, apagando la flama, es lo que no voy a perdonarte jamás. Arriba, en la mansión, Camila no podía dormir. Se había sentado junto a la cama de Isabela, viéndola dormir con el conejo de peluche apretado contra el pecho. El corazón de Camila latía con fuerza. Todo lo que había descubierto sobre Raúl la consumía por dentro. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó con cautela y abrió apenas. Adriano estaba ahí, con la misma expresión contenida de siempre. ¿Cómo está ella?, preguntó en voz baja. Durmiendo. Gracias al cielo. Adriano asintió. Quiero hablar contigo. Camila dudó, pero salió al pasillo, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Isabela. Caminaron juntos hasta una terraza interior que daba al jardín iluminado. El aire fresco de la madrugada los envolvió. ¿Qué le hiciste a Raúl?, preguntó ella al fin, cruzándose de brazos. Nada que no mereciera, respondió Adriano con calma. Pero aún lo necesito vivo. Camila lo miró fijamente. Si lo matas, Isabela nunca me lo perdonará. Si lo dejo libre, ella podría perderte a ti, replicó él con frialdad. Las palabras la dejaron sin aliento. Adriano dio un paso más cerca, sin tocarla, pero tan próximo que Camila pudo sentir la calidez de su cuerpo. Entiende algo, Camila, dijo con voz grave. Tú y tu hija ya están dentro de esto, lo quieran o no. Raúl abrió esa puerta. Mi deber es mantenerlas con vida. Camila lo sostuvo con la mirada, temblando de rabia y de miedo al mismo tiempo. ¿Y debo confiar en usted? ¿Un hombre que vive rodeado de armas y guardaespaldas? Debes confiar en el hecho de que sigo aquí, respondió él con firmeza. Y en que tu hija duerme tranquila esta noche porque yo decidí protegerla. El silencio se extendió unos segundos. Camila se abrazó a sí misma, apartando la mirada hacia el jardín. Isabela merece algo mejor. Un lugar donde no la persigan por las decisiones de su padre, ni de usted. Adriano la observó en silencio, y por primera vez dejó entrever algo que no era dureza, sino respeto. Eso es exactamente lo que te prometí. Un nuevo comienzo. Camila volvió a mirarlo. ¿Y después qué? ¿Nos dejará ir, así nada más? Él inclinó un poco la cabeza. Si lo deseas, sí. La respuesta la desconcertó más de lo que esperaba. Mientras tanto, en el sótano, Marco regresaba con un maletín en la mano. Señor, lo encontramos, informó, colocando el objeto sobre la mesa. Adriano lo abrió y, efectivamente, ahí estaba, un disco duro envuelto en plástico. Bien, dijo, y sus ojos se posaron de nuevo en Raúl.
Has comprado algo de tiempo. Raúl respiró aliviado, pero el gesto de Adriano dejó claro que aquello no significaba salvación. Ahora, dime qué saben los Voronin. Raúl se removió en la silla. Solo una parte de los nombres. No saben que tengo el resto. Adriano cerró el maletín y se levantó. Entonces lo sabrán pronto. Y cuando lo descubran, no solo irán por ti. Irán por Camila y por tu hija. Raúl palideció. No, ellos no. Ellos no conocen límites, lo interrumpió Adriano. Y esa es la diferencia entre tú y yo. Se dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Raúl en la oscuridad. En la terraza, Camila seguía intentando procesar todo. Adriano, de pie junto a ella, miraba el horizonte con la misma serenidad con que otros miran el mar. ¿Qué pasará ahora?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Lo que siempre pasa en este negocio, respondió él. Los enemigos saben demasiado. Habrá que silenciarlos antes de que actúen. Camila lo miró horrorizada. ¿Está hablando de matarlos? Adriano giró la cabeza y la observó con intensidad. Estoy hablando de protegerte a ti y a Isabela. Si eso requiere ensuciarme las manos, ya lo he hecho antes y lo haré otra vez. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en el que la aterraba, pero también algo que la hacía sentir más segura que nunca. Y esa contradicción era lo que más la confundía. ¿Y si yo no quiero formar parte de esto?, susurró. Entonces cuando todo termine te irás, dijo él con sencillez. Con una nueva identidad, lejos de todo esto. El silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por el canto lejano de un pájaro nocturno. Camila lo miró fijamente, intentando descifrar si realmente hablaba en serio. Y por primera vez, pensó que tal vez sí. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra tortilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, cargado de nubes que parecían anunciar tormenta. Camila despertó con un sobresalto, había soñado con sirenas de policía, con disparos y con Isabela llorando entre la multitud. Al abrir los ojos, la encontró todavía dormida, abrazada a Pelusín. Esa imagen le devolvió un poco de calma, pero también la recordó de inmediato donde estaba, en la mansión de Adriano Bellini, atrapada en una realidad que jamás había imaginado. Después de vestirse con ropa sencilla, bajó a la cocina. El aroma a café recién hecho la golpeó con fuerza. Teresa ya estaba ahí, impecable como siempre, colocando fruta en un plato de porcelana. Buenos días, Camila, dijo con su tono sereno. ¿Cómo amaneció la niña? Mejor, respondió ella. Sin fiebre, aunque todavía un poco débil. Teresa asintió y sirvió una taza de café. Hoy será un día complicado. El señor Bellini me pidió que la mantenga tranquila. Camila arqueó las cejas. ¿Complicado por qué? Antes de que Teresa respondiera, Adriano apareció en el umbral de la cocina, impecable en un traje gris oscuro. Su sola presencia llenó el espacio. Porque hoy enfrentaremos a los Voronin, respondió él mismo. Camila lo miró con sobresalto. ¿Qué significa eso? Adriano se acercó, tomando una taza de café de la bandeja. Significa que recuperamos lo que Raúl escondió, pero ellos ya saben que no les dio todo. No tardarán en moverse. Y cuando lo hagan, debemos adelantarnos. Camila lo fulminó con la mirada. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Nada, respondió él con calma. Por eso quiero que te quedes aquí, con Isabela. Camila apretó la taza con fuerza. ¿Y si algo les pasa allá afuera? ¿Y si fallan? Adriano se acercó un poco más, bajando la voz. Si fallamos, Camila, este lugar será el único sitio seguro que quedará. Las palabras la estremecieron. Esa tarde, mientras Adriano y sus hombres se preparaban, Camila intentaba distraer a Isabela en el jardín. La niña corría entre las fuentes y las flores, riendo, como si todo fuera un juego. Camila la seguía con la mirada,
preguntándose cómo podía su pequeña ignorar la tormenta que los rodeaba. Adriano apareció un rato después, ajustándose el reloj. Marco lo seguía con la misma expresión severa de siempre. Camila se adelantó y lo detuvo antes de que subiera al vehículo. «No quiero que Raúl muera», dijo de golpe, con el corazón acelerado. «No por él, sino por mi hija». Adriano la observó en silencio unos segundos. «Haré lo que deba hacer». «Pero si coopera, vivirá». «¿Y si no coopera?», preguntó ella, con un hilo de voz. Él se inclinó apenas hacia ella. «Entonces tendrás que decidir qué le dices a Isabela cuando pregunte por su padre». Camila contuvo las lágrimas y apartó la mirada. Adriano se subió al vehículo, y en cuestión de segundos la caravana desapareció por la reja principal. La mansión quedó en silencio. Teresa trató de mantener la normalidad, sirviendo la cena temprano, pero Camila apenas probó bocado. Subió con Isabela a la suite y la acostó temprano. La niña, inocente, solo preguntó: «¿Cuándo vendrá papi?». Camila sintió que el alma se le partía. «No lo sé, mi amor. Tal vez pronto». «Quiero que me lea un cuento cuando vuelva», dijo Isabela, cerrando los ojos. Camila le acarició el cabello, con lágrimas contenidas. «Claro, mi cielo». Cuando la niña se durmió, Camila bajó a la sala principal. No podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, mordiendo su labio inferior, esperando escuchar el sonido de los vehículos. La tormenta que anunciaban las nubes por la mañana estalló cerca de la medianoche. Los truenos retumbaban y la lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales. Fue entonces cuando escuchó el rugido de motores acercándose. Corrió hacia la puerta justo cuando la caravana entraba a la mansión. Los hombres de Adriano bajaban empapados, armados, moviéndose con rapidez. Marco entró primero, con una herida en el brazo que apenas parecía importarle. Camila lo interceptó con desesperación. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Adriano? ¿Y Raúl?». Marco la miró con gesto severo. «Espere al señor Bellini». Unos segundos después, Adriano apareció en el vestíbulo. Llevaba la camisa manchada de sangre, el saco ausente, el cabello húmedo por la lluvia. Sus ojos azules brillaban con intensidad, como si acabara de mirar de frente a la muerte. Camila se quedó helada. «¿Estás herido?». Él negó con un gesto, secándose la frente con la mano. «No es mi sangre». «¿Y Raúl?», preguntó ella, temiendo la respuesta. Adriano la sostuvo con la mirada, sin hablar de inmediato. Finalmente, dijo: «Sigue vivo. Por ahora». Camila soltó un suspiro, pero la tensión no desapareció. «¿Qué significa por ahora?». Adriano se acercó, bajando el tono de su voz. «Significa que no confío en él. Pero entiende que sin su cooperación, ninguno de nosotros estará a salvo». Camila lo miró con furia contenida. «Es el padre de mi hija». «Y es un traidor», respondió Adriano con la misma calma que usaba para dar órdenes. «Quiso vendernos a todos». Ella se apartó, abrazándose a sí misma. «No sé en qué momento mi vida se convirtió en esto». Adriano la observó en silencio. Luego dio un paso hacia ella, tan cerca que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Se convirtió en esto el día que mandaste ese mensaje. Y aunque no lo creas, ese error te salvó». Camila lo miró con desconcierto. «¿Salvarme? Casi nos mata». «No, Camila. Si ese mensaje hubiera llegado a los Voronin, ya estarías muerta. Tú y tu hija». El silencio entre ambos fue denso. Camila sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería gritarle que todo era su culpa, que la había arrastrado a un mundo que no entendía. Pero otra parte sabía que tenía razón. Finalmente, Adriano bajó un poco la guardia. Su voz se volvió más suave. «Confía en mí. Te juro que mientras estés conmigo, nadie tocará a Isabela». Camila lo miró fijamente. Había algo en su tono, en esa seguridad implacable, que la hizo creerle. Sin pensarlo, susurró: «¿Y qué pasará después?».
Adriano sostuvo su mirada, y por primera vez su voz no sonó fría ni calculadora. Después, eso depende de ti. Esa noche, Camila no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro ensangrentado de Adriano, los truenos iluminando la mansión, el eco de las palabras que había dicho. Eso depende de ti. Al amanecer, bajó al comedor y lo encontró ahí, tomando café como si nada hubiera pasado. Vestía ropa limpia, impecable, como si la tormenta de anoche nunca hubiera existido. ¿Ya se va?, preguntó ella, notando la carpeta de documentos a su lado. Tengo asuntos pendientes. Pero quiero que descanses. Y que pienses en lo que hablamos. Camila lo miró, desconcertada. ¿Qué espera que decida? Él bebió un sorbo de café antes de responder. Si quieres unirte a mí. La frase quedó flotando en el aire. Camila se quedó sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza. Camila se quedó en silencio, tratando de asimilar las palabras de Adriano. Unirte a mí. Era una propuesta que sonaba a sentencia y a promesa al mismo tiempo. No sabía si debía sentirse halagada o aterrada. No sé qué quiere de mí, dijo al fin, con un hilo de voz. Adriano sostuvo su mirada con esos ojos azules que parecían atravesarlo todo. Quiero lo mismo que tú, proteger a Isabela. Pero yo no pienso hacerlo a medias. Camila lo miró incrédula. ¿Y cómo encajaría yo en su mundo? No soy como usted. No soy alguien que vive rodeada de amenazas y sangre. Él apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Precisamente por eso. Necesito a alguien que me recuerde lo que vale la pena proteger. Camila apartó la vista, el corazón latiendo con fuerza. Quería gritarle que estaba loco, que no podía arrastrarla más a su vida. Pero también sabía que sin él, Isabela y ella estarían a merced de los Voronin. Y de Raúl. Ese mismo día, en el sótano, Raúl era trasladado esposado a otra sala más amplia. Marco lo empujaba con firmeza mientras Adriano lo seguía. En la mesa había una laptop abierta y un proyector mostrando documentos en la pared, listas de nombres, cuentas, operaciones encubiertas. ¿Es esto todo?, preguntó Adriano, con voz grave. Raúl asintió con la cabeza. Sí. Copié lo que pude antes de huir. Lo demás, lo tiene esa gente. Los Voronin, corrigió Adriano. Raúl tragó saliva. No lo subestimes. Si creen que ya no les sirvo, me van a borrar. Adriano lo observó en silencio unos segundos, luego se acercó y lo tomó del mentón, obligándolo a mirarlo de frente. Ya estás borrado, Raúl. Solo falta decidir si tu hija crecerá sin padre por tu culpa o por tu elección. Raúl cerró los ojos, derrotado. Camila no pudo evitar asomarse cuando escuchó voces en el pasillo del sótano. Abrió la puerta apenas unos centímetros y vio cómo trasladaban a Raúl, pálido y cabizbajo, de regreso a la celda improvisada. Adriano caminaba detrás, su presencia imponiendo silencio. Cuando los vio, Marco cerró la puerta con firmeza, impidiéndole ver más. Camila regresó a su habitación con un nudo en la garganta. No sabía si odiar a Raúl por lo que había hecho o compadecerlo por el destino que lo esperaba. Isabela jugaba en la alfombra, armando una torre de bloques de colores. «Mami, ¿cuándo vendrá papi?», preguntó con inocencia. Camila se arrodilló junto a ella, acariciando su cabello rubio. «No lo sé, mi amor. Pero te prometo que pase lo que pase, siempre voy a estar contigo». La niña sonrió, ajena a la tormenta. Esa noche, Adriano pidió hablar con Camila en la biblioteca de la mansión. El lugar olía a cuero y madera, con estanterías repletas de libros antiguos. «Tenemos que tomar una decisión», dijo él, de pie junto a la ventana. «Raúl no puede seguir aquí para siempre». Camila lo miró con recelo. «¿Qué piensa hacer con él?». Adriano se volvió hacia ella, directo y sin rodeos. «Si coopera, vivirá lejos, bajo vigilancia. Si no, desaparecerá». Camila contuvo el aliento. «Es el padre de mi hija. Y es el hombre que planeaba secuestrarla para salvarse», replicó Adriano con dureza. «No olvides eso».
Camila bajó la mirada, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. ¿Y yo qué papel tengo aquí? Adriano se acercó, bajando el tono de su voz. El de decidir qué camino tomarás. Puedes aceptar mi ayuda, nuevas identidades, seguridad. O puedes tomar a Isabela y marcharte ahora mismo. Camila lo miró con incredulidad. ¿Me dejaría ir así nada más? Cumplo lo que prometo, respondió él con firmeza. Si eliges irte, no volverás a saber de mí. El silencio se volvió insoportable. Camila pensó en todo lo que había vivido esas semanas, las camionetas negras, el miedo constante, la traición de Raúl, la protección inesperada de Adriano. Solo quiero que mi hija crezca en paz, susurró. Adriano dio un paso atrás, respetando su espacio. Entonces elige lo que te dé esa paz. Al día siguiente, Raúl fue llevado al patio trasero de la mansión, custodiado por Marco y otros 2 hombres. Camila observaba desde el balcón, con el corazón en la garganta. Adriano estaba allí, de pie frente a él. Tu suerte se acaba hoy, Raúl, dijo con voz helada. Raúl cayó de rodillas, suplicando. Por favor, no lo hagas. Lo haré bien esta vez. No volveré a fallar. Adriano alzó una mano, y por un instante Camila creyó que daría la orden final. Pero entonces la miró a ella, allá arriba, y se detuvo. La decisión no es mía, dijo con calma. Es de Camila. El mundo de ella se detuvo. Sintió que las piernas le temblaban. Todos los ojos estaban puestos en su figura en el balcón. Camila, continuó Adriano. ¿Quieres que viva o que muera? Isabela apareció de pronto detrás de ella, con la mirada inocente, sin entender la gravedad de la escena. ¿Qué pasa, mami? Camila la abrazó fuerte, cerrando los ojos. No podía condenar a Raúl a muerte frente a su hija. Tampoco podía olvidar lo que él había hecho. Al fin, abrió los ojos y gritó con voz firme. Que se vaya. Que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Adriano asintió despacio. Así será. Ordenó a Marco que se llevaran a Raúl. El convoy partió minutos después, rumbo a un destino desconocido. Esa noche, la mansión estaba en silencio. Camila salió al jardín cuando todos dormían. Adriano la esperaba junto a la fuente iluminada. Tomaste tu decisión, dijo él sin rodeos. Camila asintió, con lágrimas contenidas. No quiero que Isabela viva con el peso de saber que su madre dejó morir a su padre. Adriano la observó un instante, luego dio un paso más cerca. Eres más fuerte de lo que imaginas. Camila bajó la mirada. ¿Y ahora qué? Él sostuvo su rostro con delicadeza, algo que no había hecho antes. Ahora empiezan tus nuevos comienzos. Contigo y con Isabela a salvo. Por primera vez, Camila no retrocedió. Sintió que el miedo que había gobernado su vida comenzaba a ceder ante otra cosa, una extraña seguridad en aquel hombre que había llegado como amenaza, pero que se había convertido en refugio. El agua de la fuente brillaba con la luz de la luna, y por un instante, todo el caos parecía haberse detenido. Días después, Camila recibió nuevos documentos, pasaportes, identidades falsas, cuentas bancarias seguras. Adriano cumplía su palabra. Podía desaparecer con Isabela y empezar de cero. Pero al empacar sus cosas, Camila se sorprendió dudando. Parte de ella quería huir, olvidar todo lo ocurrido. Pero otra parte sabía que algo había cambiado entre ellos. Esa noche, mientras Isabela dormía, bajó a la biblioteca. Adriano estaba ahí, revisando unos papeles. Al verla, dejó todo a un lado. ¿Ya decidiste?, preguntó, directo. Camila respiró hondo. Sí. Adriano esperó en silencio. Me quedo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez, el hombre imperturbable sonrió, no con frialdad, sino con una sinceridad que la desarmó. Camila supo que nada volvería a ser igual.